Capítulo 20. Entonces Jehová le dijo a Josué: Diles a los israelitas: elijan para ustedes las ciudades de refugio sobre las que les hablé por medio de Moisés, para que el que mate a alguien sin querer o por accidente pueda huir allá. Estas les servirán a ustedes para refugiarse del vengador de la sangre. Y el homicida tiene que huir a una de estas ciudades, detenerse a la entrada de la puerta de la ciudad y presentar su caso a oídos de los ancianos de esa ciudad. Ellos tienen que recibirlo en la ciudad y darle un lugar donde quedarse, y él vivirá entre ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no deben entregar en sus manos al homicida, porque él mató a su prójimo por accidente y sin haberlo odiado antes. Tiene que vivir en esa ciudad hasta que se presente delante de la asamblea para ser juzgado, y tiene que quedarse en ella hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en ese tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad de la que huyó y entrar en su ciudad y en su casa. Así que convirtieron en sagradas las ciudades de Quedes, en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquem, en la región montañosa de Efraín, y Kirjat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y en la región del Jordán, al este de Jericó, ellos eligieron Béser, en el desierto, en la meseta, de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Esas fueron las ciudades elegidas para todos los israelitas y para los residentes extranjeros que vivían entre ellos. Así, cualquiera que matara a alguien sin querer podía huir allá y no moriría a manos del vengador de la sangre antes de ser juzgado delante de la asamblea. Capítulo 21. Los jefes de las casas paternas de los levitas ahora se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel, y les dijeron en Silo, en la tierra de Canaán: Jehová mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde vivir, junto con sus campos de pasto para nuestro ganado. Así que por orden de Jehová, los israelitas les dieron de su propia herencia esas ciudades a los levitas junto con sus campos de pasto. Cuando se echaron suertes, les tocó primero a las familias de los coatitas, y a los levitas que eran descendientes del sacerdote Aarón, les dieron por sorteo 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Al resto de los coatitas les tocaron 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Y a los gersonitas les tocaron 13 ciudades de las familias de la tribu de Isacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. Los meraritas recibieron según sus familias 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Así los israelitas les dieron por sorteo a los levitas estas ciudades y sus campos de pasto, tal como Jehová lo había mandado por medio de Moisés. De la tribu de Judá y de la tribu de Simeón, dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre, y se las dieron a los hijos de Aarón que eran de las familias coatitas de los levitas, porque a ellos les tocó primero en el sorteo. Les dieron Kirjat Arba. Arba era el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, y los campos de pasto de alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus poblados se los dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefuné. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Hebrón, con sus campos de pasto, y también Libná con sus campos de pasto, Jatir con sus campos de pasto, Estemoa con sus campos de pasto, Olón con sus campos de pasto, Debir con sus campos de pasto, Ain con sus campos de pasto, Jutá con sus campos de pasto, y Bet-Semes con sus campos de pasto. 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus campos de pasto, Geba con sus campos de pasto, Anatot con sus campos de pasto y Almón con sus campos de pasto. 4 ciudades. En total, las ciudades que les dieron a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron 13 ciudades con sus campos de pasto.
Al resto de las familias coatitas de los levitas les dieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Siquem con sus campos de pasto en la región montañosa de Efraín, Geser con sus campos de pasto, Kibsaim con sus campos de pasto y Bet Orón con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Dan, el Tequé con sus campos de pasto, Gibetón con sus campos de pasto, Ayalón con sus campos de pasto, Gad Rimón con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus campos de pasto y Gad Rimón con sus campos de pasto. 2 ciudades. En total, las ciudades que recibió el resto de las familias coatitas fueron 10 junto con sus campos de pasto. Y los gersonitas de las familias de los levitas recibieron de la media tribu de Manasés la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Golán, en Basán, con sus campos de pasto, y Besterá con sus campos de pasto. 2 ciudades. Y de la tribu de Isaacar, Quisión con sus campos de pasto, Daberat con sus campos de pasto, Jarmut con sus campos de pasto y Enganim con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Aser, Misal con sus campos de pasto, Abdón con sus campos de pasto, Elcat con sus campos de pasto y Rehob con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Quedes en Galilea, con sus campos de pasto, Amot Dor con sus campos de pasto y Cartán con sus campos de pasto. 3 ciudades. En total, las ciudades de los gersonitas según sus familias fueron 13 ciudades con sus campos de pasto. Y las familias de los meraritas, el resto de los levitas, recibieron de la tribu de Zabulón, Jogneam con sus campos de pasto, Cartá con sus campos de pasto, Dimná con sus campos de pasto y Naalal con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus campos de pasto, Jaas con sus campos de pasto, Kedemot con sus campos de pasto y Mefaat con sus campos de pasto. 4 ciudades. Y de la tribu de Gad, la ciudad de refugio para los homicidas, específicamente Ramot, en Galaad, con sus campos de pasto, Maanaim con sus campos de pasto, Esbón con sus campos de pasto y Jazer con sus campos de pasto. Un total de 4 ciudades. En total, las ciudades que les tocaron a los meraritas según sus familias, el resto de las familias de los levitas, fueron 12 ciudades. Las ciudades que los levitas recibieron dentro del territorio de los israelitas fueron un total de 48 ciudades junto con sus campos de pasto. Cada una de estas ciudades estaba rodeada por sus campos de pasto. Esto pasaba con todas esas ciudades. Así fue como Jehová le dio a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y ellos la ocuparon y se quedaron a vivir en ella. Además, Jehová les dio paz en todos lados, tal como se lo había jurado a sus antepasados, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló ni una promesa de todas las buenas promesas que Jehová le había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Capítulo 22. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han hecho todo lo que Moisés el siervo de Jehová les mandó, y me han obedecido en todo lo que les mandé. No han abandonado a sus hermanos en todo este tiempo, hasta el día de hoy, y han cumplido lo que mandó Jehová su Dios. Ahora Jehová su Dios les ha dado paz a sus hermanos, tal como les prometió. Así que ahora ustedes pueden volver a sus tiendas, en la tierra que Moisés, el siervo de Jehová, les dio en propiedad al otro lado del Jordán. Pero asegúrense bien de cumplir los mandamientos y la ley que les dio Moisés, el siervo de Jehová, amando a Jehová su Dios,
andando en todos sus caminos, obedeciendo sus mandamientos, manteniéndose unidos a Él y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma. Luego Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado una herencia en Basán, y a la otra mitad de la tribu, Josué le dio tierras al oeste del Jordán, junto a sus hermanos. Además, cuando Josué los mandó de vuelta a sus tiendas, los bendijo y les dijo: vuelvan a sus tiendas con muchas riquezas, con muchísimo ganado, con plata, oro, cobre, hierro y ropa en grandes cantidades. Llévense lo que les corresponde del botín de sus enemigos y compártanlo con sus hermanos. Después de eso, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se separaron de los otros israelitas, se fueron de Silo, que está en la tierra de Canaán, y volvieron a la tierra de Galaad, la tierra que recibieron en propiedad y en la que se habían establecido por la orden que Jehová dio mediante Moisés. Cuando llegaron a las regiones del Jordán en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés construyeron un altar allí junto al Jordán, un altar enorme, impresionante. Más tarde, los otros israelitas oyeron decir: Mira, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han construido un altar en la frontera de la tierra de Canaán, en las regiones del Jordán, del lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas se enteraron, todo el pueblo de Israel se reunió en Silo para ir a luchar contra ellos. Entonces, los israelitas mandaron a Fineás, hijo del sacerdote Eleazar, a donde estaban los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. Y había 10 jefes con él, un jefe de cada casa paterna de todas las tribus de Israel. Cada uno de ellos era jefe de su casa paterna entre los clanes de Israel. Cuando llegaron a donde estaban los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, les dijeron: Esto es lo que todo el pueblo de Jehová dice. ¿Cómo pudieron cometer semejante acto de infidelidad contra el Dios de Israel? Hoy han dejado de seguir a Jehová al construirse un altar y rebelarse contra Jehová. ¿No teníamos bastante con el error cometido en Peor? Hasta el día de hoy no hemos podido limpiarnos de él, y eso que una plaga azotó al pueblo de Jehová. ¿Y ustedes quieren dejar de seguir a Jehová? Si hoy ustedes se rebelan contra Jehová, entonces mañana Él estará indignado contra todo el pueblo de Israel. Ahora bien, si es porque la tierra que les pertenece es impura, pásense a la tierra que le pertenece a Jehová, donde está el tabernáculo de Jehová, y quédense a vivir entre nosotros. Pero no se rebelen contra Jehová, y no nos conviertan en rebeldes por construirse otro altar, aparte del altar de Jehová nuestro Dios. Cuando Acán, hijo de Zera, cometió un acto de infidelidad con lo que se había reservado para la destrucción, ¿no hubo indignación contra todo el pueblo de Israel? Y él no fue el único hombre que murió por su error. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés les contestaron a los jefes de los clanes de Israel: El Dios de dioses, Jehová. El Dios de dioses, Jehová. Él sabe, e Israel también sabrá. Si fuimos rebeldes e infieles con Jehová, entonces no nos libres hoy. Si nos construimos un altar para dejar de seguir a Jehová y para ofrecer en él ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios de paz, Jehová pedirá cuentas. Pero no, nosotros lo hicimos por otra cosa que nos preocupaba. Dijimos: en el futuro los hijos de ustedes les dirán a los nuestros: ¿qué tienen que ver ustedes con Jehová, el Dios de Israel? Jehová ha puesto el Jordán como frontera entre nosotros y ustedes, los rubenitas y los gaditas. Ustedes no tienen nada que ver con Jehová. Y los hijos de ustedes les impedirán a los nuestros que adoren a Jehová. Así que dijimos: tomemos medidas al respecto y construyamos un altar, no para ofrendas quemadas ni sacrificios, sino para que sea un testigo entre ustedes y nosotros, y nuestros descendientes,
de que realizaremos nuestro servicio a Jehová delante de él con nuestras ofrendas quemadas, y nuestros sacrificios de paz, para que los hijos de ustedes no les digan en el futuro a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con Jehová. Así que dijimos: si ellos nos dicen eso a nosotros y a nuestros descendientes en el futuro, nosotros entonces diremos: vean la réplica del altar de Jehová que nuestros antepasados hicieron, no para ofrendas quemadas ni sacrificios, sino para que fuera un testigo entre ustedes y nosotros. Nosotros jamás nos rebelaríamos contra Jehová, ni dejaríamos de seguir a Jehová construyendo otro altar para ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios, aparte del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Fineas, los jefes del pueblo y los jefes de los clanes de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los descendientes de Rubén, Gad y Manasés, quedaron satisfechos. De modo que Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, les dijo a los descendientes de Rubén, Gad y Manasés: Ahora sabemos que Jehová está entre nosotros, porque no han cometido esa infidelidad contra Jehová. Ustedes han librado a los israelitas de las manos de Jehová. Luego Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes, dejaron a los rubenitas y los gaditas en la tierra de Galaad, volvieron a la tierra de Canaán e informaron a los otros israelitas. Los israelitas quedaron satisfechos con el informe. Y los israelitas entonces alabaron a Dios y no volvieron a decir nada sobre ir a luchar contra los rubenitas y los gaditas para acabar con la tierra donde vivían. Entonces los rubenitas y los gaditas le pusieron nombre al altar, pues es testigo entre nosotros de que Jehová es el Dios verdadero.